¿Sabes ese momento en que te das cuenta de que tu matrimonio no se estaba desmoronando, sino que ya tenía una dirección completamente diferente? Mi nombre es Camila y estaba esperando el ascensor en el hospital sirio-libanés, en São Paulo, cuando vi a mi marido, Bruno, saliendo del ala de ginecología con una mujer embarazada. No era cualquier mujer embarazada, no. Era una mujer muy embarazada, radiante de esa forma nauseabunda que grita segundo trimestre de felicidad. ¿Y Bruno? Bruno parecía un tipo que acaba de ganar la lotería y se olvidó de contarle a su esposa actual sobre el boleto premiado. Entré en ese ascensor como si estuviera entrando en una reunión de trabajo, tranquila, controlada, usando mi mejor cara de póker. La expresión de Bruno pasó de satisfacción total a puro terror existencial, en aproximadamente 2.5 segundos. El hombre literalmente se puso del color de la avena vieja. La otra, porque claro que se llamaba Isabela, parecía confundida, mirando entre nosotros dos como si hubiera entrado en la sala de cine equivocada. Bajé en el siguiente piso sin decir una sola palabra. Lo dejé allí parado, congelado como un ciervo frente a los faros de un coche, mientras Isabela probablemente se preguntaba por qué su dedicado novio, de repente, parecía que iba a encontrarse con el Creador. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar la historia, quiero saber, ¿de qué ciudad me están viendo? Déjenlo en los comentarios. Ahora, vamos a la historia. Aquí va algo que nadie te cuenta sobre la infidelidad. No es realmente sorprendente cuando sucede. Es más como encontrar finalmente el recibo de algo que ya venías pagando hace tiempo. Yo sabía que algo andaba mal desde hacía meses. Las llamadas a altas horas de la noche a clientes que exigían que saliera de la sala para contestar. El móvil que de repente se convirtió en Fort Knox con contraseña de 6 dígitos. La forma en que comenzó a ir al gimnasio a las 5 de la mañana. Bruno, que antes pensaba que caminar hasta la panadería ya contaba como ejercicio cardiovascular. Y mi favorita personal, los misteriosos cargos en un motel 24 horas en La Marginal. Un lugar al que nunca había ido. Pero aparentemente se había convertido en cliente fiel del paquete por horas. Pero yo no soy del tipo que hace acusaciones sin pruebas. Soy analista de inversiones en Pinheiro Capital Gestão. Con 34 años, pasé 5 años construyendo mi carrera, analizando carteras de inversión y detectando irregularidades que los directores intentaban ocultar. No trabajo con sentimientos e intuiciones. Trabajo con datos, números, hechos concretos que se sostienen en la justicia. Así que, 3 semanas antes de aquel incidente en el ascensor, contraté a Marcos Ferreira, un investigador privado que trabaja en una oficina algo destartalada allí en la zona sur, pero tiene reputación de ser tan minucioso como la auditoría de Hacienda. Lo encontré a través de una colega, cuyo marido intentó ocultar bienes durante el divorcio. Marcos encontró una casa de playa en Ubatuba, un barco en Angra dos Reis y una novia en Campinas. El tipo era básicamente un detector de metales humano especializado en maridos terribles. Le pagué 3.000 reales por adelantado. Le dije que necesitaba todo: fotos, registros financieros, registros de comunicación, el paquete completo. Marcos me miró con esos ojos cansados de detective y dijo: «Señora, en mi experiencia, cuando una esposa me contrata, ella ya sabe la respuesta. Solo necesita las pruebas». No se equivocaba. Marcos me entregó su informe 2 días antes del incidente del ascensor. Fue una obra maestra de trabajo de investigación. 73 páginas de la doble vida de Bruno, completas con sellos de tiempo, fotografías y extractos bancarios que mostraban transferencias regulares a una cuenta de la que nunca había oído hablar. Había fotos de Bruno e Isabela tomando brunch en la panadería de Manny, de la mano en el Parque Ibirapuera,
entrando en aquel motel que mencioné 16 veces. Marcos incluso había recuperado mensajes borrados de WhatsApp, donde Bruno se refería a mí como el obstáculo y a Isabela como su futuro. Según lo que Marcos había recopilado de los mensajes recuperados de WhatsApp y de la presencia vergonzosamente pública de Isabela en las redes sociales, estaba documentando cada ecografía en Instagram. Ella estaba de 6 meses de gestación, esperando un niño al que ya habían elegido el nombre, Bernardo, mencionado repetidamente en los mensajes. Tenían un tablero de Pinterest para el cuarto del bebé que Isabela había dejado público, completo con tema náutico y arte de pared personalizado. El día que recibí el informe de Marcos, me quedé sentada en mi coche en el aparcamiento de Pineiro Capital durante 45 minutos leyendo cada página. No lloré, no grité. Hice lo que siempre hago, hice un plan. Primera llamada. André Tavares, el mejor abogado de divorcios de São Paulo. El hombre cobra 400 reales la hora y vale cada céntimo. Lo había visto destrozar a un cónyuge infiel en el divorcio de una colega. Dejó al tipo solo con el coche, los palos de golf y un apartamento de una habitación en Guarulhos. André aceptó verme esa tarde. Segunda llamada. Mi banco. Retiré la mitad de todo de nuestras cuentas conjuntas y abrí una cuenta nueva en un banco diferente. Régimen de sociedad conyugal o no, no iba a dejar que Bruno drenara nuestros ahorros para financiar el presupuesto de pañales de su nueva familia. Tercera llamada. Un cerrajero. Programado para el lunes siguiente. Aquel domingo por la noche, después del encuentro en el ascensor, después de que había tenido 24 horas para que aquello realmente se asimilara, llamé a São Paulo Mudanzas. Dije que necesitaba 2 hombres fuertes y un camión. Llegaron a las 7 de la mañana del lunes. Al mediodía, cada artículo que pertenecía a Bruno estaba empacado en cajas y bolsas de basura, apilado ordenadamente en nuestro garaje. Su diploma de la FGV, que yo había pagado por enmarcar. La colección de corbatas que yo había organizado por color. Aquel ridículo palo de golf que compró después de ver el campeonato de más en la televisión. El cepillo de dientes eléctrico que le di en nuestro aniversario de bodas. Todo había desaparecido de mi casa. Imprimí mis fotos favoritas del informe de Marcos. Bruno e Isabela en el mercado municipal, compartiendo una cesta de productos orgánicos como un anuncio de mercado de barrio. Bruno besando su frente fuera de la clínica de ecografías. La mano de Isabela en su barriga, mientras Bruno la miraba como si ella hubiera puesto la luna en el cielo. Una mirada que no veía dirigida a mí desde hacía unos 3 años. Puse esas fotos encima de su maleta más grande. Añadí la tarjeta de André Tavares. Escribí en un post-it. ¿Alguna pregunta? Pregúntale a él. No me contactes. El cerrajero llegó a las 2 de la tarde. A las 2:30, las llaves de Bruno ya no funcionaban en nuestra casa. Perdón, en mi casa. Le envié un mensaje de texto esa tarde. Tus pertenencias están en el garaje. Cerraduras cambiadas. Papeles de divorcio siendo presentados el miércoles. No me contactes directamente. Toda comunicación será a través de mi abogado. Me llamó 63 veces esa noche. 63. Lo sé porque lo estaba rastreando como un experimento científico. Envió 47 mensajes de texto variando desde «Amor, por favor, déjame explicar», hasta «Estás exagerando», hasta «No puedes simplemente echarme de mi propia casa». Esta última fue particularmente divertida, considerando que mi nombre era el único en la escritura. Un detalle que aparentemente había olvidado cuando estaba ocupado planeando temas de cuarto de bebé. Apareció en la casa alrededor de las 8 de la noche. Observé desde la ventana de arriba,
mientras descubría sus pertenencias personales apiladas en el garaje como un bazar al que nadie quiere ir. Tocó el timbre, golpeó la puerta, gritó mi nombre como si estuviéramos en una serie dramática de Netflix. Me serví una copa de ese vino tinto que él estaba guardando para una ocasión especial y no respondí. A las 9 de la noche se había ido, su coche cargado de cajas, el rabo entre las piernas, probablemente yendo al apartamento de Isabela a explicar por qué su esposa de repente había descubierto toda su vida secreta. Esa noche dormí mejor que en los últimos 6 meses, sin despertarme a las 3 de la mañana para revisar su móvil, sin nudo en el estómago, sin preguntarme si estaba loca por desconfiar. Solo yo, mi dignidad y la certeza absoluta de que a veces el karma no espera la vida después de la muerte. A veces llega en un ascensor de hospital en São Paulo, una tarde de martes cualquiera. Comenten un abajo si están disfrutando esta historia de justicia. A la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas de la madre de Bruno, Sonia, porque aparentemente, en la versión de los acontecimientos de Bruno, yo era la villana de esta telenovela. La mujer que pasó 6 años diciéndome que sazonaba el pollo mal y doblaba las toallas incorrectamente, ahora era mi jueza. Y jurado personal. Lo dejé ir al buzón de voz. La voz de Sonia vino con esa mezcla particular de dulzura sureña y agresión pasiva del norte que solo una mujer de Curitiba puede lograr. Camila, querida, Bruno está absolutamente desesperado. Dice que hubo un terrible malentendido. Sabes cómo son los hombres. Cometen errores. Pero tirar sus cosas como basura común, eso no es como lidiamos con las cosas en esta familia. Claro, porque ser adulto definitivamente incluye defender el caso de 6 meses de embarazo secreto de tu hijo. La mujer claramente se perdió ese capítulo en su manual de etiqueta. Borré sin responder. A Sonia nunca le había caído bien de todos modos. Yo no era de São Paulo. Me había mudado aquí desde Porto Alegre hace 5 años por el trabajo en Pineiro Capital. No hablaba mano, naturalmente. Pedía churrasco con vinagreta en lugar de farofa. Básicamente, yo era una decepción ambulante para su visión de la feminidad paulista. El miércoles por la mañana, André presentó los papeles del divorcio. El miércoles por la tarde, Bruno había sido notificado oficialmente en su oficina en Precision Consulting, la empresa de consultoría donde fingía ser empleado modelo. André me llamó con una actualización, apenas conteniendo su diversión. Intentó rechazar los papeles, dijo André. Le dijo al oficial de justicia que debía haber un error. El tipo tuvo que explicarle 3 veces que sí, su esposa realmente se está divorciando de él. Y no. Esto no es negociable. ¿Lloró? Pregunté, organizando archivos en mi escritorio. El oficial de justicia dijo que se puso rojo y comenzó a sudar profusamente, dijo André. Lo suficientemente cerca. Casi me sentí mal. Casi. Luego me acordé del tablero de Pinterest y lo superé rápidamente. El jueves, el molino de chismes de la oficina en Precision Consulting aparentemente estaba trabajando a toda marcha. Felipe, colega de Bruno que yo había conocido exactamente 2 veces en eventos de la empresa, me llamó de la nada. Así de desesperado se había puesto Bruno, enviando a sus amigos de trabajo a rogar por su caso. Camila, hola. Soy Felipe de la oficina de Bruno. Mira, Bruno me pidió que me pusiera en contacto. Escucha, Felipe, te voy a parar ahí mismo, le dije sin levantar los ojos de mi hoja de cálculo. Bruno está a punto de ser mi ex marido. Énfasis en ex. Cualquier historia llorona que te haya contado le faltan algunos detalles cruciales, como la novia embarazada, la aventura de 6 meses y el apartamento secreto. ¿Debo continuar? Silencio. Luego dijo: él dijo que ustedes estaban teniendo problemas de confianza. ¿Problemas de confianza? Me reí. No fue una risa agradable. Sí, Felipe, tengo problemas de confianza. Específicamente,
Tengo problemas confiando en hombres que mantienen familias enteras secundarias mientras las esposas pagan la hipoteca. Es gracioso cómo funciona eso. Felipe murmuró algo sobre mantenerse al margen y colgó. Añadí su número a mi lista de bloqueados. Estaba construyendo una colección considerable. El viernes trajo un nuevo desarrollo. Isabela se puso en contacto. Aparentemente había conseguido mi número de teléfono del móvil de Bruno, lo que debería haber sido mi primera pista sobre su respeto por los límites. El mensaje llegó mientras yo estaba en una reunión con clientes. Hola Camila, soy Isabela. Creo que tenemos que hablar. Hay cosas que no entiendes sobre Bruno y yo. ¿Podemos vernos para tomar un café? Me quedé mirando ese mensaje durante 30 segundos sólidos. La audacia. La pura y no filtrada audacia de esta mujer. Quería reunirse para un café. Probablemente en algún lugar lindo en Jardins, donde podríamos discutir su embarazo tomando lates caros, mientras ella explicaba cómo ella y mi marido se enamoraron y no fue culpa de nadie. Le respondí, Isabela, lo único que necesito entender es que eres bienvenida a quedarte con él. Felicidades por tu embarazo. Espero que Bernardo herede la habilidad de su padre para hacer malabares con múltiples vidas. Parece una habilidad útil en vuestra familia. No me contactes de nuevo. Bloqueo. Borrar. Sigue adelante. Pero Isabela no había terminado. Oh no. El sábado por la mañana apareció en mi casa. Realmente apareció. Tocó mi timbre a las 9 de la mañana, como si fuéramos vecinas pidiendo azúcar prestada. Abrí la puerta en pijama, café en mano, mirando a la muy embarazada parada en mi porche, con lo que solo puedo describir como determinación audaz. Tenemos que hablar, dijo, con la mano protectoramente en su vientre, como si fuera a desafiarla a un duelo. No, realmente no tenemos que hacerlo, respondí, cerrando ya la puerta. Bruno me ama, soltó. Ha sido infeliz durante años. Ustedes dos eran básicamente compañeros de piso. Me lo contó todo. Hice una pausa. Abrí la puerta un poco más. ¿Todo? ¿Te contó sobre la casa de playa en Bertioga que estábamos planeando comprar este verano? La que he estado ahorrando. Y las sesiones de terapia de pareja a las que le rogué que fuera. ¿No? Interesante. La confianza de Isabela flaqueó. Él dijo que tú te negaste a la terapia. Isabela, literalmente le envié una lista de 6 terapeutas cubiertos por el seguro de salud. Él dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Aparentemente, por trabajo, quiso decir tú. Tomé un sorbo de mi café. Mira, voy a ser generosa aquí, ya que claramente estás operando con información limitada. Bruno es un mentiroso. Me mintió a mí durante 6 meses. Te está mintiendo a ti ahora. Y cuando todo esto explote, y explotará, probablemente le mentirá a la próxima mujer también. Pero ese es tu problema ahora, no el mío. Solo estás amargada porque él me eligió, replicó, su voz subiendo. Me reí. Realmente me reí. Querida, él no te eligió. Eligió conveniencia. Eras el secreto emocionante, la huida de la realidad. Pero ahora la realidad apareció en un ascensor de hospital y de repente ya no eres tan emocionante. Dale 6 meses. Le estará diciendo a la próxima mujer que ustedes dos son básicamente compañeros de piso. Su rostro se puso pálido. Toqué una fibra sensible. Bien. Ahora, tengo clase de pilates a las 10 y estás en propiedad privada. Vete. No vuelvas y dile a Bruno que si envía a alguien más a mi casa, presentaré una orden de restricción. A mi abogado le encantarían las horas facturables. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Volví a mi café, como si no acabara de desmontar verbalmente a la amante embarazada de mi marido antes del desayuno. El domingo era el Día de la Madre. El universo aparentemente tiene sentido de la ironía. Sonia me envió un mensaje de grupo, porque por supuesto que lo hizo, que me incluía a mí, a Bruno, a su hermana, Mariana y a su hermano,
Callo. El mensaje decía: almuerzo familiar en Terrazzo Italia a las 11. Se espera a todos. Necesitamos discutir esta situación como adultos maduros. Respondí al grupo: Sonia, ya no soy familia. Discute con tu hijo, porque su situación involucra a una mujer llamada Isabela, que está de 6 meses de embarazo. Pasaré el Día de la Madre con mi madre de verdad en Porto Alegre. Abrazos. Luego salí del grupo, bloqueé todos sus números y reservé un billete a Porto Alegre para el fin de semana siguiente. Mariana me envió un mensaje privado 5 minutos después. Lo siento muchísimo, no tenía ni idea. Bruno es un completo idiota. Al menos alguien en esa familia tenía sentido común. Le dije que lo agradecía, pero necesitaba espacio de cualquier cosa relacionada con Bruno. Ella lo entendió. El lunes por la mañana, entré en Pineiro Capital como si nada hubiera pasado. Mi colega Juliana me miró y preguntó si estaba bien. Nunca he estado mejor, le dije. Y lo decía en serio. Acabo de limpiar 200 kilos de peso muerto. Prácticamente estoy flotando. Ella se rió. Luego me pagó el almuerzo en el rinconcito peruano y pasamos 1 hora discutiendo mi recién descubierta libertad mientras tomábamos pisco sour y comíamos ceviche. Bruno, mientras tanto, estaba aparentemente teniendo un colapso en Precision Consulting. Felipe, que claramente no había aprendido nada de nuestra última conversación, envió un mensaje diciendo que Bruno se había encerrado en el baño llorando durante una reunión con un cliente. Le envié un GIF de alguien tocando el violín más pequeño del mundo. ¿Mezquino? Absolutamente. ¿Satisfactorio? No tienes ni idea. 2 semanas después del desastre del Día de la Madre, estaba organizando documentos financieros para André, cuando encontré algo que hizo que mi cerebro analítico se iluminara como un árbol de Navidad. Irregularidades en nuestra cuenta conjunta de inversiones. Bruno siempre había manejado nuestras inversiones. Gran error por mi parte. Uno al que ahora estaba prestando atención. Me había centrado tanto en mi carrera subiendo la escalera en Pineiro Capital que le había dejado gestionar nuestra cartera personal. Él trabajaba en consultoría, lidiaba con números, parecía lo suficientemente competente. Claramente, había confundido competencia con honestidad. Abrí nuestra cuenta de XP Investimentos en mi portátil. Comencé a rastrear transacciones retrocediendo 18 meses. Lo que encontré fue hermoso en su audacia. Bruno había estado moviendo dinero sistemáticamente. Nuestro dinero. A cuentas a las que yo no tenía acceso. Cantidades pequeñas al principio. $500 aquí. 1,000 ritmos allá. Luego pedazos más grandes. 5,000 pounds. $10,000. A lo largo de 18 meses, había desviado casi $87,000. Me recosté en mi silla, el café enfriándose, y solo me quedé mirando la pantalla. Esto no era solo infidelidad. Esto era fraude financiero. Y yo tenía documentación de cada transferencia. Llamé a André inmediatamente. Necesito que escuches con mucha atención, le dije, ya tomando capturas de pantalla de cada transacción. Bruno ha estado moviendo dinero de nuestras cuentas conjuntas durante 18 meses. Tengo registros de $87,000 transferidos a cuentas solo a su nombre. André se quedó en silencio por exactamente 3 segundos. Camila, eres hermosa y brillante. Mándamelo todo ahora. Esto cambia todo el proceso de divorcio. ¿Cómo? São Paulo es régimen de sociedad parcial de bienes. Ese dinero es mitad tuyo. Ha estado ocultando bienes matrimoniales. Esto no es solo base para el divorcio. Esto es base para que yo lo masacre absolutamente en el tribunal. Puedo buscar penalizaciones, honorarios de abogados, tal vez incluso cargos de fraude, si quieres ir a lo nuclear. ¿Qué tan nuclear estamos hablando? Niveles de Chernóbil. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. No le cuentes a nadie sobre esto.
ni a tus amigas, ni a tu madre. Absolutamente no a Bruno. Vamos a dejar que piense que está seguro. Dejarle creer que solo sabes de Isabela. Sonreí. Eres astuto. Me gusta. Soy caro y astuto. Por eso me contrataste. Esa tarde, me convertí en una forense financiera total en nuestras finanzas. Este era mi territorio. Había pasado 5 años analizando inversiones corporativas, detectando discrepancias que los ejecutivos intentaban ocultar. Bruno claramente había olvidado que estaba casado con alguien que encuentra patrones financieros de la misma manera que los perros rastreadores encuentran personas desaparecidas. Descubrí que había abierto una cuenta de inversión en Warren Investimentos bajo un nombre empresarial, BM Consultoría Ltda. Inteligente. La había registrado usando su segundo nombre, Mateus, lo que explicaba por qué el colega Felipe se había sentido tan incómodo durante aquella llamada. Pobre tipo. Probablemente no tenía idea de que Bruno había robado su primer nombre para negocios turbios. La Ltda estaba registrada en Paraná, movimiento clásico para gente tratando de ocultar bienes. Pero Bruno había cometido un error crítico. Había usado nuestra dirección residencial como dirección comercial. Cada extracto trimestral venía a nuestra casa. Él solo había interceptado la correspondencia antes de que yo la viera. Llamé a correos. Puse una solicitud para que cualquier correspondencia dirigida a BM Consultoría Ltde fuera redirigida a mi nuevo apartado postal. Entraría en vigor en 3 días hábiles. Luego, hice algo que se sintió absolutamente delicioso. Me inscribí para el monitoreo de crédito en nuestros 2 nombres. En horas, tuve acceso a cada cuenta, cada préstamo, cada movimiento financiero que Bruno había hecho. Tenía un préstamo de coche que yo no conocía. Un BMW Serie 3 registrado solo a su nombre. Apostaría todo mi FGTS a que Isabela lo estaba conduciendo. Le envié todo a André. Me llamó de vuelta en 1 hora, prácticamente exultante. Camila, esto es una mina de oro. He manejado 300 divorcios. Esto es estupidez de primer nivel de su parte. Ocultó bienes, cometió fraude y documentó todo como si estuviera guardando recibos para la deducción de impuestos. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Presentamos una moción de emergencia para congelar todas sus cuentas. Iremos tras el dinero oculto, el coche, cualquier cosa que haya comprado con fondos matrimoniales. Y aquí está la mejor parte. Con este nivel de engaño, puedo argumentar para que recibas una parte mayor de todo. No solo 50-50, estamos hablando de 60-40, tal vez 70-30 a tu favor. ¿Cuándo? Tendré la moción presentada el lunes por la mañana. No sabrá lo que le golpeó. Pasé ese fin de semana en Porto Alegre con mi madre, que siempre tuvo un sexto sentido sobre Bruno. Durante el brunch en la cafetería del mercado en Bonfim, solo me miró y dijo, «Pareces más ligera». Descubrí que me ha estado robando durante 18 meses, le dije, cortando mi pan de queso. Mi madre, abogada tributarista jubilada, la mujer más dura que conozco, sonrió. «Bien. Eso significa que puedes destruirlo legalmente. Mucho más satisfactorio que solo emocionalmente. Mamá, eso es un poco oscuro. Querida, te crié para ser lista, no para ser buena. Hay una diferencia». Se tomó un sorbo de su mimosa. ¿Cuánto se llevó? 27,000 hasta ahora. Probablemente hay más que aún no he encontrado. En ese caso, quítale todo. Casa, cuentas de jubilación, su dignidad. Déjalo con la novia embarazada y deudas. Eso es justicia. Amaba a mi madre. El lunes por la mañana, André presentó la moción de emergencia. El lunes por la tarde, las cuentas de Bruno estaban congeladas. André me llamó con una actualización alrededor de las 3 de la tarde. Su abogado acaba de llamarme. Bruno está teniendo lo que solo puedo describir como un colapso total. Aparentemente,
Acababa de pasar un cheque a Isabela de 15,000 reales para muebles de bebé y rebotó. El banco le notificó que sus cuentas están bloqueadas pendiente revisión judicial. Yo estaba tomando café en mi escritorio. Realmente resoplé dentro de la taza. 15,000 en muebles de bebé. Bebés rusos de rico, supongo. De todos modos, su abogado está exigiendo una audiencia de emergencia. Quiere descongelar las cuentas. Le dije que tenemos documentación de fraude y ocultación de bienes. Y si quieren presionar eso, estamos felices de buscar cargos criminales. ¿Qué dijo? Nada durante unos 30 segundos. Luego preguntó si estaríamos dispuestos a mediar, significando que el abogado de Bruno sabe que su cliente está jodido. Mediación es abogadonés para, por favor, no destruyas a mi cliente en un tribunal abierto donde se convierte en registro público. Pensé en eso. Sobre Isabela esperando muebles de bebé que no iban a llegar. Sobre las cuentas de Bruno congeladas. Incapaz de acceder a su propio dinero robado. Sobre Sonia, probablemente llamándolo cada hora preguntando qué estaba pasando. Diles que consideraremos la mediación, dije. Pero nuestra posición de apertura es la división 70-30 de todos los bienes a mi favor, incluyendo las cuentas ocultas. Además de que él pague todos los honorarios de abogados, los míos y los suyos. Camila, eres mi cliente favorita este año. André, soy tu cliente más cara este año. ¿Hay una diferencia? Él se rió. Touché. Esa noche, Juliana y yo fuimos a cenar a Aisomé. Ella había sido mi apoyo durante todo este lío. Y le debía unas 17 cenas y vino ilimitado. Entonces, déjame entender bien, dijo con la segunda copa de vino. Te engañó, embarazó a otra mujer y te estaba robando todo el tiempo. Correcto. ¿Y ahora sus cuentas están congeladas? ¿Los muebles del bebé rebotaron y estás a punto de quedarte con todo lo que vale? También correcto. Juliana levantó su copa. Quiero ser tú, cuando sea grande. Shu, tienes 36 años. Mi punto se mantiene. Brindamos. A nuestro alrededor, Aisomé estaba lleno de parejas en citas nocturnas. Amigos celebrando ascensos. El ritmo normal de la vida nocturna de São Paulo. Me sentí más yo misma de lo que me había sentido en años. Sin ansiedad sobre dónde estaba realmente Bruno. Sin revisar mi teléfono constantemente. Sin fingir que todo estaba bien. Solo yo, mi mejor amiga, Sushi Caro, y la certeza absoluta de que Bruno se había metido con la analista financiera equivocada. André me envió un mensaje de texto alrededor de las 9 de la noche. El abogado de Bruno quiere reunirse el jueves por la mañana. Trae tu calculadora. Será divertido. Le respondí. Traeré mi hoja de cálculo. Es más devastadora. El jueves por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Había pasado 3 noches preparando un desglose financiero completo. Cada activo, cada deuda, cada centavo que Bruno había ocultado o gastado. Había cruzado extractos de tarjetas de crédito con su calendario. Rastreé retiros de efectivo contra su horario de viaje y creé una línea de tiempo que haría llorar de alegría a un contador forense. Bruno pensó que se había casado con alguien que no se daría cuenta, que no le importaría, que simplemente aceptaría cualquier historia que él vendiera. Él, de hecho, se había casado con alguien que podía identificar una discrepancia de 3 años fiscales atrás y rastrearla a través de 6 empresas fachada. Su pérdida, mi ganancia. Literalmente. El jueves por la mañana llegó con ese clima agradable de São Paulo que te hace creer que cosas buenas están a punto de suceder. Me puse mi traje azul marino de Zara, el que usé cuando cerré el negocio de Capital Invest el año pasado. Traje de poder para movimiento de poder. La oficina de André estaba en un edificio reformado en Faria Lima. Todo ladrillo visto y ventanas del suelo al techo. Llegué 15 minutos antes con mi carpeta de cuero conteniendo 37 páginas de fraude documentado organizado por fecha, cuenta
y nivel de audacia. Bruno llegó 10 minutos tarde con su abogado, Roberto Pineiro, socio de Campos y Asociados que cobra casi tanto como André, pero tiene la mitad de la reputación. Bruno parecía no haber dormido en días. Mal. Su camisa estaba arrugada, su corbata torcida. El hombre que una vez pasó 20 minutos eligiendo entre dos corbatas azules idénticas, ahora parecía que se había vestido a oscuras. No quiso mirarme a los ojos. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa de conferencias de André. André en su elemento, luciendo como si estuviera a punto de disfrutar de su comida favorita. Roberto luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Bruno mirando la mesa, como si guardara los secretos del universo. ¿Y yo? Calma como un lago en un día sin viento. «Caballeros», comenzó André, deslizando copias de mi análisis financiero por la mesa. «Vamos a discutir la contabilidad creativa que el marido de mi cliente ha estado haciendo durante los últimos 18 meses. Roberto hojeó las primeras páginas. Su expresión pasó de neutralidad profesional a preocupación visible en unos 30 segundos. Esas son cuentas conjuntas. Mi cliente tiene todo el derecho. ¿Su cliente?», interrumpió André suavemente. «Abrió una LTDA usando nombre falso. Transfirió bienes matrimoniales a cuentas que su esposa no conocía o no tenía acceso y no reveló esas cuentas durante el protocolo preliminar de divorcio. Eso no es contabilidad creativa. Eso es fraude». Bruno finalmente habló, su voz ronca. «Camila, ¿qué pasa? Ese dinero era para nuestro futuro, para inversiones. Bruno». No levanté la voz. No era necesario. «Le compraste a tu novia embarazada un BMW con nuestro dinero. Le pasaste un cheque de 15,000 reales para muebles de bebé. Abriste cuentas en Paraná para ocultar bienes. No insultes mi inteligencia llamando a eso una estrategia de inversión». Él se estremeció, realmente se estremeció. «Mi cliente está preparado para ser razonable», dijo Roberto, que es abogadonés para «no tenemos ninguna ventaja y lo sabemos». «Nos gustaría proponer una división estándar 50-50 de bienes con el señor Bruno, reteniendo las cuentas de inversión que él estableció». André se rió. Realmente se rió. «Roberto, te conozco desde hace 12 años. Eres mejor que eso. Tu cliente cometió fraude financiero. Ocultó 87,000 reales. Compró bienes con fondos matrimoniales y los puso solo a su nombre. Si vamos a juicio, la jueza Fernanda le entregará la cabeza en bandeja, lo sabes». Roberto miró a Bruno, que ahora estaba estudiando sus manos como si fueran artefactos fascinantes. «¿Qué están proponiendo?», preguntó Roberto en voz baja. Abrí mi carpeta. Deslicé mi propio documento por la mesa. «División 70-30 de todos los bienes matrimoniales a mi favor. Esto incluye la casa, que ya está a mi nombre, pero fue comprada con fondos conjuntos, así que le pagaré a Bruno el 30% de su patrimonio. Todas las cuentas de jubilación divididas 70-30. Los 87,000 en cuentas ocultas, devueltos a mí íntegramente. Esto no es negociable. El BMW o se devuelve o Bruno me paga la mitad de su valor. 18,000 reales. Y Bruno paga todos los honorarios de abogados de ambos lados». «Esto es absurdo», dijo Bruno, finalmente levantando la vista. «No puedes simplemente quedarte con todo». «No me estoy quedando con todo», dije con calma. «Me estoy quedando con lo que es justo dado que cometiste fraude. ¿Prefieres que busque cargos criminales?». Porque André me asegura que es una opción. Roberto puso su mano en el brazo de Bruno. El gesto universal de abogado para «cállate» antes de empeorar esto. «Solo la casa vale 400,000», dijo Roberto. «Si te quedas con ella y pagas el 30% del patrimonio, son 120,000 para mi cliente», intercedió André. «Lo que convenientemente cubre los 87,000 que robó,
más algunos honorarios de abogados. ¿Ves cómo funciona la matemática? Casi como si mi cliente lo hubiera planeado exactamente así. Yo lo había planeado. Exactamente así. El patrimonio de la casa, esencialmente, forzaría a Bruno a quedar en empate después de devolver el dinero robado. Saldría con casi nada después de 18 meses de robo. Roberto miró sus notas, a Bruno, a los documentos financieros. Se le podía ver calculando probabilidades, ejecutando escenarios, tratando de encontrar un ángulo. No lo iba a encontrar. Yo había cerrado cada laguna. Necesitamos tiempo para considerar, comenzó Roberto. Tienen hasta las 5 de la tarde de hoy, dijo André alegremente. Después de eso, presentamos mociones en el tribunal, solicitamos una audiencia de divulgación financiera completa. Y me pongo en contacto con el Ministerio Público de São Paulo sobre los cargos de fraude. Las cuentas de su cliente permanecen congeladas hasta que esto se resuelva, lo que en el tribunal puede llevar de 6 a 8 meses. El rostro de Bruno se puso blanco. No puedo esperar 6 meses. Tengo gastos. El bebé viene en 3 meses. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a desviar fondos de su esposa, dijo André. Su voz era agradable. Sus ojos no lo eran. La sala se quedó en silencio. Bruno miró a Roberto. Roberto miró su bloc legal. André me miró a mí. Yo miré a Bruno, realmente lo miré, y vi a un hombre que genuinamente creyó que no lo atraparían, que yo estaba demasiado ocupada, demasiado confiada, demasiado invertida en nuestra vida para darme cuenta. Confundió mi amabilidad con debilidad, mi confianza con estupidez, mi amor con ceguera. Error clásico. Necesitaremos discutir esto en privado, dijo Roberto finalmente. André señaló la puerta. La sala de reuniones al final del pasillo está libre. Siéntanse cómodos, es decir, siéntanse cómodos durante 30 minutos. Tengo otra cliente a las 11. Ellos se fueron. La puerta se cerró. André se giró hacia mí con una sonrisa que solo puede describirse como depredadora. Estuviste fantástica, dijo. Ese desglose financiero es poesía. La forma en que rastreaste la compra del BMW hasta el día exacto en que él dijo que estaba en un congreso en Curitiba. Ese día estaba probando el coche mientras yo estaba en casa lavando su ropa. Pareció digno de ser documentado. El detalle de usar la dirección de la casa para recibir el extracto de la LTDA fue brillante. Muestra la intención de engañar. Él siempre se aseguraba de coger las cartas antes que yo. Pensé que era caballerosidad. Al final, solo era miedo de que yo viera lo que estaba tramando. 23 minutos después, volvieron. Bruno parecía derrotado. Roberto, resignado. Aceptamos los términos, dijo Roberto secamente. 70 a 30. 87,000 devueltos íntegramente. Bruno paga todos los honorarios de abogados. Se queda con el BMW, pero paga 18,000 a Camila en referencia a la mitad del valor actual. Cuentas de jubilación divididas como se propuso. Y el acuerdo de mediación incluye una cláusula de que Bruno no impugna el divorcio y no alarga el proceso. Y finalizamos todo en 30 días. André completó, deslizando el documento para la firma. Sin drama extra, sin escena en el juzgado, sin espectáculo. Roberto asintió. Bruno no dijo nada. Me levanté, extendí la mano a Roberto. Un placer hacer negocios con usted. Luego miré a Bruno. Lo miré de verdad. El hombre con el que pasé 6 años, a quien apoyé en los cambios de carrera, en quien confié en nuestro futuro. Bruno, dije en voz baja, espero que Isabela valore lo que renunciaste por ella, porque no fui solo yo. Fue tu integridad, tu seguridad financiera y cualquier posibilidad de que tuviéramos una separación mínimamente amigable. Elegiste el engaño en lugar de la conversación.
el robo en lugar de la sinceridad. No perdiste solo una esposa, perdiste una compañera que haría cualquier cosa para ayudarte si hubieras sido honesto. Sus ojos estaban llorosos. No me conmoví. Firma los papeles. Sigue tu vida. Y tal vez, la próxima vez, no intentes robar a alguien que pasa el día analizando fraude financiero. Salí de esa sala de reuniones, sintiéndome unos 5 kilos más ligera. André me alcanzó en el pasillo. Fue la cosa más profesionalmente implacable que he visto en 12 años de abogacía. Aprendí de la mejor. ¿Y tu madre? Mi madre. Los papeles estuvieron listos 3 semanas después. Bruno transfirió los 87,000 de vuelta a mi cuenta. Pagó mis honorarios de abogados, 23,000. Pagó sus honorarios, 18,000. Y pagó 18,000 por la mitad del valor del BMW. Después de recibir 120,000 de patrimonio de la casa y 68,000 de su parte en las jubilaciones, menos los 146,000 que tuvo que desembolsar entre devolución, abogados y coche, salió de nuestro matrimonio de 6 años con aproximadamente 42,000 reales. Y una novia embarazada, comenzando a darse cuenta de que se había unido a un hombre esencialmente roto. Yo me quedé con la casa, con la mayor parte de mi jubilación, con mi dignidad, y con una historia excelente sobre por qué siempre debes casarte con alguien que no tiene la capacidad mínima para esconder dinero de una analista financiera. 6 meses después del divorcio, estaba sentada en el porche de mi casa. Mi casa. Tomando café y viendo el sol salir por detrás de los edificios, cuando Juliana me envió un mensaje de texto. Cancelaron el compromiso de Bruno con Isabela. Felipe me lo contó. Pensé que te gustaría saberlo. Me gustó. Mucho. Aparentemente Isabela hizo las cuentas. Un consultor roto, con un recién nacido, ahorros mínimos e historial reciente de fraude, no era exactamente el cuento de hadas que ella había imaginado. Volvió al interior, a la casa de sus padres en Sorocaba. Bruno se quedó en un apartamento de una habitación en Villa Prudente, pagando la pensión alimenticia todos los meses, vía descuento de nómina, porque la justicia puede tardar. Pero cuando llega con débito automático. La vida se había organizado en una cosa que no sentía desde hacía años. Paz. Paz, de verdad. Conseguí un ascenso en Pineiro Capital. Me convertí en analista senior, oficina con ventana, aumento del 15%. Descubrí que cuando no gastas energía emocional manejando un matrimonio fallido, te queda mucha más disposición para triunfar profesionalmente. Reformé el baño de la suite, arranqué el revestimiento que Bruno eligió, gris y sin gracia como su personalidad, y puse un porcelanato lindo con detalles dorados. Cada mañana, cepillándome los dientes, pensaba en cómo él odiaría aquello. ¿Mezquino? ¿Tal vez? ¿Satisfactorio? Definitivamente. Juliana y yo creamos una tradición mensual, cada primer viernes del mes. Un restaurante nuevo en São Paulo. Lo evaluábamos por la comida, por el ambiente, y si sería bueno para una primera cita. Hasta ahora, un japonés en Pineiros estaba ganando por goleada. Bruno siempre decía que el buffet japonés era demasiado caro. Descubrí que el sushi sabe mucho mejor cuando no estás subsidiando la familia secreta de nadie. Mi madre vino a visitarme en octubre. Fuimos a comer pastel en la feria de Benedito Calixto y luego feijoada en un boteco elegante en Pineiros. En medio del almuerzo, dijo algo que nunca olvidé. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa? No es de que lo hayas dejado. Eso era obvio. Es de que lo hayas hecho pagar por haberte subestimado. Eso es lo que me enorgullece. Viniendo de una mujer que pasó 40 años haciendo llorar a evasores de impuestos millonarios, fue prácticamente una medalla de honor. Me crucé con Sonia una sola vez en el supermercado Pan de Azúcar. Ella me vio.
Hizo contacto visual directo y giró el carrito tan rápido que casi derribó una pila de kombucha orgánica. Casi comenté que su hijo estaba viviendo en un apartamento de una habitación con muebles de la tienda más barata y el extracto en rojo. Pero pensé que ella ya debía saber lo suficiente para perder el sueño sin mi ayuda. A veces la mejor venganza es simplemente parecer visiblemente feliz. Felipe, aquel colega cuyo nombre Bruno robó para usar en la empresa fachada, apareció en un evento de networking de Piñeiro. Me pidió disculpas. Explicó que no tenía ni idea de que su nombre había ido a parar a una jugada sucia. Nos reímos de eso tomando vino malo de congreso. Incluso me invitó a salir. Rechacé educadamente. Estaba disfrutando demasiado de estar soltera para meterme con alguien del círculo profesional de Bruno, pero comencé a salir poco a poco. Un desarrollador de software que conocí en una barbacoa de amigos. Un abogado que conocí en el gimnasio. Nada serio. Hombres normales. Hombres que no estaban manteniendo familias secretas en ciudades vecinas. Mis criterios cambiaron bastante. Ahora, cuando alguien decía que iba a trabajar hasta tarde, no simplemente lo creía, lo verificaba. Algunas personas llamarían a eso un problema de confianza. Yo lo llamo un aprendizaje caro. La casa, poco a poco, se convirtió completamente en mía. Cambié el sofá, pinté la sala, cambié cuadros, doné sábanas, ollas, todo lo que me recordaba a Bruno. Solo dejé una cosa, una foto pequeña de nuestra boda, que guardo en el último cajón del escritorio. No porque lo extrañe, sino porque nunca quiero olvidar lo que se siente ignorar una bandera roja. Él ya estaba distante mucho antes, ya estaba frío, ya había dejado de preguntar sobre mi día, sobre mi trabajo. Yo noté todo eso e inventé excusas. Es una fase, es estrés, es la crisis de los 30. Pues sí, la crisis de los 30 de él tenía nombre, apellido, ecografía y cuarto náutico. La lección no fue que todos los hombres son terribles. La lección fue que cuando alguien te muestra quién es, le crees a la primera. No esperas el ascensor del hospital. No esperas el bebé secreto. No esperas el fraude financiero. Confía en tu incomodidad. Contrata al investigador. Mira el extracto. Primero te proteges. Luego, amas. Juliana me preguntó una vez si me arrepentía de los 6 años con Bruno. Pensé con cuidado antes de responder. Me arrepiento de los últimos 18 meses, cuando yo sabía que había algo muy mal y no actué. Pero los primeros años me enseñaron lo que no quiero. Eso también es valioso. Además, el divorcio pagó la reforma de mi baño. Un viaje a Europa y una aportación muy generosa a mi cartera de inversiones. Al final, Bruno básicamente financió mi libertad. Hay una cierta poesía en eso. Hoy, cuando me despierto en mi cama, en mi casa, con mi cuenta bancaria saludable y mi conciencia tranquila, a veces recuerdo aquel ascensor en el Sirio libanés, a Bruno poniéndose del color del papel, a Isabela sosteniendo su vientre confundida, a mí saliendo en silencio. Sin escena, sin escándalo, solo con un plan. Mucha gente dice que vivir bien es la mejor venganza. Discrepo un poco. Vivir bien mientras tu ex vive en un apartamento apretado, comiendo fideos instantáneos y explicándole a su hijo por qué el padre ya no tiene casa ni coche a su nombre, esa sí es la mejor venganza. Y si hay una cosa que aprendí en medio de todo esto es: nunca subestimes a una mujer tranquila. Con acceso a la banca por Internet, el contacto de un buen abogado y un investigador privado en marcación rápida. Es la combinación perfecta para transformar una traición en un excelente negocio. Y esa fue mi historia. Gracias por escucharme.
Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta ver a la gente falsa, tropezando en sus propias mentiras y pagando caro por ello. Así que no salgas del canal todavía. Primero, cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento de esta historia habrías perdido la paciencia? ¿En el ascensor del hospital? ¿En el mensaje de la amante? ¿O cuando descubriste el desvío de dinero? Quiero mucho saber hasta dónde aguantarían ustedes mantenerse tranquilos en una situación así. Tampoco olvides dejar el me gusta, porque eso le muestra a YouTube que te gusta este tipo de historias de justicia bien hecha y ayuda al canal a llegar a más personas que necesitan escuchar que no están locas, solo están lidiando con gente disimulada. Y si aún no estás suscrito, aprovecha y suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte las próximas historias de traición, venganza y giro de los acontecimientos. Y ojo, si te gusta ver un cambio de juego, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora. Allí cuento otra historia en la que el infiel creyó que estaba siendo inteligente, pero terminó llevándose una caída aún mayor que la de Bruno. Ve a verlo, porque cuando termines ese video, nunca más subestimarás el poder de una mujer tranquila, organizada y con un buen abogado a su lado.